Espero que no lo hayas visto todavía, que no lo hayas recibido en tu celular, en tu computadora, o peor aún, que ya lo hayas abierto. Porque si estás acá, si este video apareció en tu pantalla, significa que el meme maldito ya empezó a seguirte. Tal vez lo viste de reojo, tal vez alguien te lo mandó en un grupo y lo ignoraste, claro. Pero dicen que basta con una mirada, con apenas un segundo, para que la desgracia empiece a caminar hacia vos. Algunos cuentan que no es un simple meme, que detrás de esa carita inocente se esconde algo que nadie puede explicar del todo. Un símbolo oculto, una marca que no debería estar ahí, un susurro disfrazado de risa. Porque eso es lo más terrible. Parece inofensivo, parece un chiste, pero los que lo vieron se dejaron de reír. Historias circulan en internet, personas que, apenas lo abrieron, empezaron a escuchar pasos en sus casas cuando estaban solos, o recibieron llamadas de números que no existían. Otros dicen que los sueños cambiaron, que las noches se hicieron más largas y pesadas, hasta que el meme volvió a aparecer una y otra vez en la pantalla como un virus, aunque lo borraran. Y vos, ahora mismo, podés apagar el video, salir corriendo de acá o seguir escuchando. Pero te advierto algo, si te quedás, ya no habrá vuelta atrás. Este relato no es ficción, es una advertencia. Puse la pava y bizcochitos, tomemos unos mates. Respira profundo, mira a tu alrededor. Asegúrate de estar solo. Y prepárate. Porque lo que estás a punto de escuchar es la verdad detrás del meme maldito. Y voces rotas por el río, ojos que no quieren ver. Algo acecha entre los juncos, no se sabe qué va a ser. Cada historia que escuchas no se borra con la aurora. Si entras ya no salís, relatos de puta gana. Si entras ya no salís, relatos de puta gana. Si entras ya no salís, relatos de puta gana. Abraham tenía apenas 17 años. Como cualquier chico de su edad, pasaba horas conectado al grupo de WhatsApp. De su curso, sí, de la escuela. Entre tareas, bromas pesadas y cadenas sin sentido. La rutina era siempre la misma. Hasta que una noche de invierno, alguien compartió un archivo distinto, un meme extraño, con un emoji que parecía inocente, pero con un brillo inquietante en los ojos. Nadie le dio demasiada importancia. ¡Qué pavada!, escribió uno de sus compañeros. Abraham lo abrió. Desde ese momento todo cambió. Los primeros días sus amigos notaron algo raro. Abraham se desconectaba en medio de las charlas, como si estuviera ausente. Cuando respondía, lo hacía con frases cortas, sí, no, entrecortadas, como si no entendiera lo que estaba pasando. Deja de hacerte loco, le decía uno, pero lo que parecía un juego pronto se volvió oscuro. En las clases, Abraham empezó a quedarse mirando la nada. Un compañero juró que lo vio susurrar palabras a la nada. Otro aseguró que durante una prueba escribió símbolos en el margen de la hoja, figuras geométricas imposibles de descifrar. Los profesores pensaron en la teoría de la quinta dimensión. El chico era un genio, o un loco, un problema de salud mental quizá. Tal vez es estrés, ansiedad, pero había algo que no encajaba. Su mejor amigo, Tomás, fue el primero en darse cuenta una noche. Abraham lo llamó llorando, diciendo que no podía dormir, que cada vez que cerraba los ojos veía el mismo emoji flotando en la oscuridad, repitiendo su mirada vacía, con un símbolo oculto que brillaba en la frente. Decía que lo escuchaba reírse. No tenía boca. Al día siguiente Abraham no fue al colegio. Sus padres lo encontraron en su habitación, con el celular en la mano, los ojos fijos en la pantalla apagada. Cuando lo sacudieron reaccionó
con una fuerza descomunal, gritando como un animal acorralado. No era voz, era más grave, más profunda, como si hablara alguien a través de él. Los médicos lo internaron, convencidos de que sufría un brote psicótico, pero lo que sucedió en el hospital dejó sin aliento a todos. De noche, las cámaras de seguridad registraron a Abraham levantándose de la cama, arrastrando los pies y acercándose a la puerta de otras habitaciones. En los videos se los ve señalando con un dedo tembloroso a los pacientes dormidos, mientras murmuraba palabras ininteligibles. Algunos pacientes tuvieron pesadillas esa misma noche, sueños con un emoji que se les aparecía entre sombras. Los doctores estaban desconcertados, no había fármaco que lo calmara. El muchacho gritaba que el meme lo había elegido y que todos los que lo habían visto en el grupo serían los próximos. Efectivamente, en cuestión de días, otros compañeros de la escuela comenzaron a sentir cosas extrañas. Celulares que vibraban sin mensaje, notificaciones que desaparecían al abrirla. Risas breves en los audífonos mientras escuchaban música. Una tarde, la madre de Abraham encontró en la pared de su habitación una serie de dibujos hechos con marcador negro. Eran símbolos repetidos, idénticos, al que aparecía en la frente del emoji maldito. Nadie pudo explicarse cómo había aprendido eso y qué significaba. Los curas de la parroquia local fueron llamados. Uno de ellos, apenas vio los dibujos, palideció. Dijo que se trataba de un sello antiguo, un llamado a entidades que no deberían ser nombradas. Intentaron rezar en la habitación, pero Abraham reaccionó con suma violencia, arrojando objetos sin ni siquiera rozarlos, como si hubiera una fuerza invisible que los levantara del suelo. El grupo de WhatsApp, por supuesto, se desintegró. Los chicos borraron el chat, eliminaron los archivos, pero el meme seguía apareciendo. Volvía a compartirse solo, como un virus, como si alguien lo reenviara en la madrugada. Algunos aseguraron que no habían tocado el celular y aún así sus contactos recibieron el mismo emoji con la frente marcada. Abraham, con el tiempo, dejó de ser el mismo. Ya no respondía a su nombre, se reía solo, se arrancaba las uñas contra la pared y cada tanto, en un murmullo, repetía: el meme es el portal, el emoji es la llave. Hoy su historia circula como una advertencia. En internet nadie se anima a compartir la imagen original, pero algunos dicen que todavía existe, escondida en rincones oscuros de grupos olvidados. Y si alguna vez en medio de tus mensajes aparece un emoji distinto, mejor es que no lo abras. La desgracia no siempre llega con un trueno. A veces se disfraza de un icono amarillo, de una sonrisa simple que no debería inquietar. Así fue como entró en la vida de Nora, a través de un gesto inocente de su hija. Carla apenas tenía 15 años. Una tarde cualquiera, entre tareas y canciones, le mostró a su madre un meme extraño que había recibido en su celular. «Mira, mamá, qué raro», dijo entre risas nerviosas. Era un emoji que parecía común, pero había algo en él que no terminaba de encajar. Los ojos eran demasiado oscuros, demasiado atentos quizá, y en su frente brillaba un símbolo que parecía parpadear. Nora lo miró apenas unos segundos y con eso alcanzó. Al principio fueron cosas pequeñas, puertas que se cerraban solas en la casa, el murmullo de una radio apagada, la sensación de que alguien la observaba mientras doblaba la ropa. Creyó que era el cansancio, que eran los nervios, pero las noches se volvieron más pesadas. En los pasillos se oían pasos y al teléfono vibraban sin mostrar mensaje. Carla empezó a tener pesadillas. Se despertaba empapada en sudor, diciendo que el emoji aparecía en sus sueños, mirándola fijo, repitiendo una risa sin boca. Nora la abrazaba, le prometía que todo estaría bien, pero por dentro sabía que mentía. Ella también lo escuchaba, cada vez más cerca. Las palabras se convirtieron en cuchillos. Carla se encerraba, gritaba que no quería dormir, que las paredes susurran su nombre,
Nora, desesperada, apagaba los celulares, borraba los chats, pero el meme regresaba con un eco imposible de apagar. A veces aparecía en la pantalla del televisor apagado, otras en el reflejo de los espejos. El vínculo entre la madre y la hija se tensó como una cuerda a punto de romperse. Nora veía en los ojos de Carla la misma sombra que crecía dentro de ella. Sentía que el símbolo del emoji se había grabado en su mente, como una marca invisible. Una madrugada Nora encontró a Carla escribiendo con un marcador negro en su cuaderno escolar. Eran símbolos iguales a los del meme, repetidos hasta desgastar la hoja. La joven levantó la vista y sonrió de una manera que no era suya. Ya casi está, murmuró. El miedo se volvió insoportable. Los días perdieron el sentido. Nora dejó de comer, dejó de dormir, y un amanecer simplemente no pudo más. El barrio la encontró en silencio. Nadie supo qué ocurrió en sus últimas horas. La noticia corrió entre susurros. La madre había tomado una decisión trágica, dejando atrás un vacío imposible de llenar. Lo más perturbador no fue solo eso. En el celular de Carla, que quedó encendido sobre la mesa, había un solo mensaje enviado minutos antes de que todo sucediera, un reenvío automático, como si la mano de alguien lo hubiese escrito, compartido con mamá. Decía, ese mismo emoji, esa misma sonrisa, ese mismo símbolo que brillaba, paciente, como si hubiera cumplido su cometido. La tragedia de Nora y Carla quedó enterrada en silencio, pero en los grupos de la ciudad, de tanto en tanto, alguien vuelve a recibir esa cara amarilla. Algunos lo abren por curiosidad, otros lo ignoran con temor, y entre todos circula una advertencia. No lo mires demasiado, mucho menos lo compartas, porque lo que empieza como un juego puede convertirse en un destino del que no hay regreso. El meme es un eco que se repite, un poema maldito escrito con risas falsas y símbolos que nadie logra comprender. Y en cada nueva víctima deja una sombra, una grieta, que se abre poco a poco hasta consumirlo todo. Dicen que el espíritu de Nora aún recorre la casa, que su voz se escucha en las noches de viento, susurrando lo mismo una y otra vez. No lo abras, no debes abrirlo. Brenda tenía 29 años cuando todo comenzó. Su vida era tranquila, trabajaba en un local de indumentaria. Pasaba los fines de semana con amigas y cuidaba con esmero la pequeña casa que había heredado de sus padres. No tenía hijos ni pareja, y su mundo giraba alrededor de rutinas simples. Nada hacía sospechar que la maldición digital pudiera trastocar su existencia hasta borrarla del todo. El origen fue difuso. Algunos dicen que Brenda recibió el meme en un correo electrónico anónimo, otros que apareció en un grupo olvidado de Facebook, al que ni siquiera recordaba estar suscripta. Lo cierto es que una noche cualquiera, mientras cenaba frente a la computadora, el archivo emergió en su pantalla como una notificación insistente. Cansada lo abrió. ¡Qué error! Era el mismo emoji que había marcado otras historias. Una cara amarilla aparentemente inocente, pero con una oscuridad en los ojos y un símbolo extraño en la frente. Brenda se rió al principio. Pensó que era una broma pesada, algún virus o una imagen diseñada para asustar. Cerró la computadora y se fue a dormir. Esa fue la última noche de calma. Al día siguiente la casa empezó a transformarse. El aire se volvió pesado, húmedo, como si las paredes respiraran. Brenda notó que la electricidad fallaba constantemente. Las luces titilaban, los electrodomésticos se encendían solos y el televisor proyectaba estática. Aunque estuviese desenchufado, los espejos, antes aliados cotidianos, reflejaban destellos fugaces, figuras que no correspondían a su cuerpo. Las amigas dejaron de visitarla, al principio por las fallas eléctricas, después porque Brenda misma parecía distinta. Contestaba poco, hablaba con frases cortadas y sus ojos, siempre claros y expresivos, se habían vuelto opacos. Vecinos contaron que por las noches se la escuchaba discutir con alguien. Gritos ahogados, súplicas, risas.
pero dentro de la casa no había nadie más que ella. Cuando la policía fue alertada por primera vez, solo hallaron a Brenda sentada en el suelo del living mirando su celular, apagado, con la expresión vacía. Ella juraba que seguía recibiendo el meme una y otra vez, aunque los agentes no vieron nada en la pantalla. Con los días, la vivienda se volvió inhabitable. Los muros resumaban humedad oscura. No tenía explicación. Puertas que antes chirriaban permanecían selladas, imposibles de abrir, como si la madera hubiera crecido para tragarse las cerraduras. En el techo, manchas con formas geométricas aparecían y desaparecían, y siempre, en el medio de todo, Brenda aseguraba que veía el emoji, en las paredes, en la pantalla del microondas, en la madera de los muebles. Él me mira, repetía. No quiere que me vaya. Un atardecer, la vecina juró verla salir corriendo de la casa, con los brazos extendidos como huyendo de algo invisible. Sin embargo, minutos después, otra persona aseguró verla asomada a la ventana del piso superior, observando la calle con una calma muy inquietante. Esa misma noche, Brenda desapareció. No hubo señales de lucha. La puerta estaba cerrada con llave desde dentro. La mesa tenía 2 platos servidos y aunque vivía sola, en el celular se encontró un único mensaje programado para enviarse automáticamente. La misma imagen del emoji, sí, enviada a todos sus contactos. La policía inició una búsqueda exhaustiva. Revisaron cada rincón del barrio, los descampados cercanos, los hospitales. No había rastro de ella ni de sus pertenencias. El caso se transformó en un misterio local, alimentando rumores y miedos. Algunos decían que Brenda se había quitado la vida, aunque nunca apareció un cuerpo. Otros juraban que el meme la había arrastrado a otro lugar, a una especie de espacio entre la realidad y lo que se desconoce. Han pasado ya 10 años, su expediente sigue abierto, marcado como persona desaparecida. La casa, sin embargo, continúa en pie, aunque nadie se atreve a comprarla. Los agentes que entraron en ella durante la investigación describen lo mismo: un silencio antinatural, un olor metálico en el aire, en las paredes, símbolos dibujados con algo que nunca pudieron identificar. Cada tanto, en redes sociales, alguien dice haber recibido un mensaje extraño desde un número inexistente. Es la misma imagen, el emoji, con el símbolo en la frente, y debajo, escrito en un susurro digital, aparece una sola palabra: Brenda. Todo empezó como un juego. Un grupo de amigos, 7 en total, habían armado un chat llamado Los Búhos, porque solían quedarse despiertos hasta la madrugada, compartiendo chistes, canciones y cadenas absurdas. Era costumbre que alguien tirara la idea de un reto: aguantar sin dormir, ver películas de terror al mismo tiempo o inventar historias que dieran miedo. Aquella noche fue distinta. A las 3 de la madrugada, uno de los miembros recibió un archivo. Nadie supo de dónde salió. No tenía remitente visible, y en la notificación no aparecía nombre alguno, solo un icono extraño, un emoji amarillo sonriente, con un resplandor en la frente. El archivo se compartió solo, multiplicándose en los teléfonos. ¿Quién lo mandó?, preguntó uno. Nadie contestó. Lo abrieron igual, entre risas nerviosas, como si fuera otro de tantos retos. La risa se apagó rápido. El emoji parecía inofensivo, pero tenía algo hipnótico. Sus ojos negros parecían profundos, como un pozo sin fondo, y en su frente un símbolo extraño que brillaba como si estuviera vivo. «Qué raro», comentó alguien. Entonces en el chat comenzaron a aparecer mensajes que ninguno había escrito, frases breves, sin remitente. «Ya los vi, ahora me toca a mí». Pensaron que era un virus. Reiniciaron los celulares, pero el archivo seguía ahí. Y cada vez que lo abrían, notaban detalles nuevos. Un gesto distinto, un parpadeo, una sombra detrás de la carita amarilla. Esa misma madrugada empezaron las cosas extrañas. Uno de ellos, Lautaro, contó que escuchó golpes en la ventana de su cuarto, aunque vivía en un 10º piso. Camila juró que vio el reflejo del emoji en el espejo del baño. La observaba. Lucas recibió una llamada de un número con todos ceros.
y al atender, escuchó una risa, breve, seca. Lo peor fue cuando decidieron reenviarlo como parte de la broma. Descubrieron que no podían. El botón de reenviar estaba bloqueado como si el archivo no quisiera moverse. Sin embargo, al día siguiente, apareció en los celulares de otros compañeros del colegio y hasta en teléfonos de familiares. Nadie lo había enviado y aún así se multiplicaba. El grupo de los búhos empezó a fracturarse. Faltaban a clase, no dormían, discutían entre sí. Algunos aseguraban que el emoji aparecía en sueños, caminando entre ellos, repitiendo nombres con voz metálica. Otros señalaban que lo veían en todas partes, en la televisión apagada, en el reflejo de los vidrios, hasta en las fotos viejas almacenadas en sus computadoras. La paranoia los devoró, decidieron reunirse en persona, convencidos de que juntos encontrarían una explicación. Se encontraron en la casa de uno de ellos, y apenas se encendieron las luces, todos los celulares vibraron al mismo tiempo. En la pantalla apareció el emoji, más oscuro que nunca, con el símbolo en la frente, ardiendo como un fuego. Uno de los chicos, desesperado, arrojó su teléfono contra la pared. Era de esperarse que se partió en 1000 pedazos. Pero en la pantalla rota, el emoji siguió brillando. Los demás comenzaron a gritar, a tapar sus pantallas, pero el archivo se abría solo una y otra vez. Una vez después de la otra. Después de esa noche ninguno volvió a ser el mismo. Los familiares notaron cambios, insomnio, miradas perdidas, risas repentinas sin motivo. Algunos empezaron a dibujar compulsivamente el símbolo en hojas, paredes, pupitres de la escuela. Las autoridades creyeron que se trataba de un pacto extraño, un juego macabro inventado por adolescentes, pero cuando la policía confiscó sus celulares, descubrieron que todos contenían el mismo archivo, idéntico, imposible de eliminar. Con el tiempo, 3 de ellos desaparecieron sin dejar rastro. Los otros 4 terminaron en hospitales psiquiátricos, balbuceando siempre lo mismo. No lo abras, repetían. 10 años después, el grupo de los búhos sigue siendo un misterio. Nadie sabe de dónde salió aquel archivo, ni por qué los eligió. Lo único cierto es que de tanto en tanto, alguien asegura recibir el mismo emoji en sus chats a las 3 en punto de la mañana. Y si lo abrís, tal vez escuches la misma risa que los persiguió a ellos. Maximiliano tenía 24 años y como tantos otros buscaba compañía en aplicaciones de citas. No esperaba demasiado, charlas efímeras, algún encuentro casual, la ilusión de un vínculo. Una noche casi sin esfuerzo hizo match con Julieta. El algoritmo decían que tenía el 98% de compatibilidad. Ella le sonrió en la foto de perfil. Cabello oscuro, ojos intensos, un aire melancólico que lo atrapó al instante. La conversación fluyó como si se conocieran de toda la vida. Hablaron de música, de película, de anécdotas triviales. Al cabo de unas horas, Julieta le propuso algo distinto, encontrarse en la estación del tren del barrio. No en un café, en un bar tampoco, sino en ese lugar extraño, donde los relojes parecían detenidos y las vías se perdían en la oscuridad. Maximiliano, por supuesto, dudó. Era tarde, pasaban las 11, pero algo en la voz de ella, esa mezcla de dulzura y misterio, lo terminó convenciendo. Al llegar a la estación estaba casi desierta. Solo un par de faroles iluminaban los bancos y el viento arrastrando papeles sobre los rieles. Julieta lo esperaba sentada, con el celular en la mano. Sonrió al verlo, como si realmente hubiera estado aguardando por él desde hacía mucho tiempo. ¿Querés ver algo?, preguntó levantando el teléfono. Maximiliano se rió nervioso. Ella le mostró la pantalla, era un emoji amarillo, aparentemente común, pero sus ojos eran demasiado negros, demasiado profundos, y en la frente brillaba un símbolo extraño, como si estuviera vivo. Dicen que es un meme maldito, susurró Julieta, sin apartar la mirada de la pantalla. Cuando lo recibís, ya no podés escapar. Maximiliano lo observó apenas un instante. Con eso alcanzó. Sintió un vacío en el pecho, un peso en los hombros. El tren pasó con un estruendo metálico, y por un segundo creyó ver el mismo emoji reflejado en las ventanas del vagón. La cita continuó de manera extraña,
Julieta hablaba poco, como si algo la distrajera. Cada tanto miraba su celular y sonreía, aunque no recibiera mensajes. Él intentaba mantener la calma, pero el ambiente se volvía irrespirable. Luces que parpadeaban, ruidos metálicos en las vías, sombras que parecían moverse en los andenes vacíos. Cuando el reloj marcó la medianoche, Julieta se levantó. «Tengo que ir», me dijo, «pero ya lo viste. Ahora es tuyo». Se alejó sin mirar atrás. Maximiliano la buscó al día siguiente en la aplicación. Su perfil había desaparecido por completo. Ella lo había eliminado de WhatsApp, lo había bloqueado. Preguntó entre conocidos, pero nadie parecía saber de ella. La estación de tren se convirtió en un lugar maldito para él. Cada vez que pasaba cerca sentía que el emoji lo observaba desde algún rincón, brillando en la penumbra. Los síntomas comenzaron pronto, sí. Primero, sueños repetidos. La estación vacía, un tren detenido. Y en la ventanilla el emoji pegado al vidrio, sonriéndole. Luego, despertares bruscos con la certeza de haber escuchado su nombre susurrado al oído. Finalmente, las notificaciones imposibles. Mensajes sin remitente con la misma imagen. Siempre a la misma hora. Siempre acompañados por un sonido de tren llegando. Su entorno notó el cambio. A sus amigos lo veían ausente, distante, con ojeras profundas. Un día, en medio de la conversación, Maximiliano comenzó a dibujar sobre la mesa el mismo símbolo que había visto en la frente del emoji. Cuando se lo hicieron notar, él juró no recordar haberlo hecho. La obsesión creció. Volvía a la estación cada noche, todos los días, convencido de que Julieta aparecería. Algunos testigos aseguraron haberlo visto hablando solo en los andenes, como si alguien invisible lo acompañara. Otros dijeron que discutía a los gritos con el aire, señalando su propio celular. Una madrugada, Maximiliano simplemente desapareció. Las cámaras de seguridad lo registraron entrando a la estación. Nunca salió. El tren nocturno pasó como de costumbre, y la grabación solo se ve un banco vacío, con un celular apoyado sobre la madera. La pantalla estaba encendida, mostrando el mismo emoji sonriente. Han pasado algunos años desde entonces. La policía cerró el caso por falta de pruebas, aunque algunos agentes admiten que cada vez que revisan las imágenes de la cámara, escuchaban un eco metálico, como la risa de alguien escondido entre los rieles. Hoy se dice que si llegás a la estación pasada la medianoche y tenés suerte, podés hasta verlo. No a Maximiliano, no a Julieta, sino al meme mismo, flotando entre los faroles apagados, esperando a la próxima víctima que lo mire aunque sea por un instante. Y si lo haces, ya no hay marcha atrás. Las maldiciones no solo viajan de boca en boca, ahora de pantalla en pantalla, y que cuando uno las escucha, ya es demasiado tarde. Tal vez lo que viste aquí no sea solo un relato, o quizás hayas abierto una puerta de la que no puedas salir. Si todavía estás conmigo en este instante, significa que el relato no te ha consumido, al menos no por completo. Pero recordá, el meme sigue ahí afuera, esperando a que alguien más lo reciba, esperando que alguien lo comparta, esperando que tu curiosidad sea más fuerte que tu instinto de supervivencia. Por eso, si querés seguir caminando junto a mí en este sendero de oscuridad, te invito a suscribirte al canal, aquí donde cada historia es más que una narración. Es un espejo de lo que podría suceder en cualquier momento, en cualquier casa, en cualquier pantalla, incluso en la tuya. Activa la campanita para que no te pierdas el próximo viaje, porque lo que viene será aún más profundo y perturbador. Recordá el alias Relatos de Punta Lara, sin puntos, así, todo junto. Por si te nace ayudar al canal a seguir contando estas hermosas historias. Un nombre que susurra desde la penumbra, un lugar donde lo imposible cobra vida y lo prohibido encuentra su voz. Cerrá bien las puertas esta noche, apaga la pantalla, si podés, y rezá para no recibir nunca ese emoji maldito. Soy Marcelo. Nos vemos en el próximo relato, si es que todavía seguís aquí. Buenas noches. En las ondas de la costa donde el viento no perdona, no hay relatos que murmuran ni la nieve.
descansa. Guarda historias que estremecen, donde el miedo se desliza y los vivos no obedecen. Voces rotas por el río, ojos que no quieren ver. Algo acecha entre los juncos, no se sabe qué va a ser. Cada historia que escuchas no se borra con la aurora. Si entras ya no salís, relatos de Punta Lara. En las sombras de la costa donde el viento no perdona, hay relatos que murmuran y la niebla los transforma. Punta Lara no descansa, guarda historias que estremecen, donde el miedo se desliza y los vivos no obedecen. Voces rotas por el río, ojos que no quieren ver. Algo acecha entre los juncos, no se sabe qué va a ser. Cada historia que escuchas no se borra con la aurora. Si entras ya no salís, relatos de Punta Lara. Si entras ya no salís, relatos de Punta Lara. Y voces rotas por el río, ojos que no quieren ver. Algo acecha entre los juncos, no se sabe qué va a ser.